sea, si tú lees una etiqueta al final y desconoces 5 de los 10 ingredientes, es que realmente estás comprando quizá algo que no interesa. Porque mucha gente dice, no, es que yo no lo compro envasado, yo lo compro en charcutería. Es lo mismo. Por ejemplo, íbamos al ejemplo de antes, una pechuga de pollo. Principalmente es carne, puede llevar algún emulgente que lo que hace es abaratar el coste del producto porque añades un emulgente, hace que el producto sea más voluminoso y pones menos carne, ¿no? Es mucho más serio de lo que la gente cree. Es igual que aquellos que trafican con droga. ¿Sabes cuál fue el primer alimento que se adulteró en la historia? Y se adulteraba con orina. ¿Qué ingredientes son los más peligrosos que sí o sí debemos considerar decir esto no? Un alimento de buena calidad no tiene que tener un perfil de sabor, ya lo tiene el sabor del propio alimento. ¿Podemos mezclar creatina y cafeína? ¿Sí o no? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis, mi nombre es Marc Romera y hoy tengo el placer de tener como invitado a Alex Yáñez, quien es doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también dietista y nutricionista, divulgador, escritor, formulador para varias marcas de suplementos, conferenciante, etc. De hecho, ahora dejaré que Alex se presente y gracias por haber venido al podcast, tío. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el podcast, ya lo sabes. También te tengo mucho valor a ti, o sea que yo encantado de... Ya que estamos cerquita, aprovechar y pasarme por aquí. Exacto, aportar valor. Y tanto. Pues mira, Alex, como sé que una de tus especialidades es el tema del etiquetado nutricional, el tema de los suplementos, y sé que hay muchas preguntas que todos se hacen y que generan mucha confusión, y eres un experto en este campo, te voy a preguntar pues acerca de esos dos temas, si te parece. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, oye, ¿qué consejo le darías a las personas de a pie para entender si algo es o no es una opción saludable cuando van a comprar al supermercado? Pues realmente es complicado, pero diría que lo más sencillo al final y el tip que puedo dar de más valor es que tú entiendas lo que lleva. O sea, si tú lees una etiqueta al final y desconoces 5 de los 10 ingredientes, es que realmente estás comprando quizá algo que no interesa. Entonces, si tú al final lees la etiqueta y disciernes todos esos ingredientes, vas entendiendo cada ingrediente y tal, que luego ya entraremos a si ese ingrediente que entiendes, que es el azúcar, por ejemplo, es malo. Pero si tú entiendes los ingredientes, ya estás haciendo algo que posiblemente ese alimento sea mejor opción que uno que lleva un montón de ingredientes y no conoces ningún nombre. Entonces confirmas aquello que digo yo siempre de, oye, la comida real, si tiene 1 o 2 ingredientes suficiente, sí, y el resto, o si tiene 30, mal vamos. Claro, o sea, al final, si tú pones un aditivo o pones cientos de aditivos, es una de dos, porque quieres mejorar su conservación y quieres que la caducidad sea mucho más larga, cosa que no es criticable para nada, pero al final acaba perdiendo un poco la matriz del alimento. O sea, al final tú vas a un fiambre de pechuga de pollo y tiene 40 ingredientes en vez de la carne, la sal, con mucho conservador, si quieres, ya estás diciendo entre uno y otro, desconfía. Vale mejor, claro, desconfía y vete al que no lleva almidón de patata, no lleva agua, no lleva 40 conservadores, 40 correctores de acidez. Entonces, exacto, tienes que entender, pero también es verdad que obviamente hemos de saber decir que no sea mejor, podríamos decir por este mismo esquema y consejo decir, pues el azúcar de panela, que es azúcar 100%, es buena opción, ese no. Pero la manzana, que no lleva etiquetado porque es manzana, esa sí que es buena opción. Totalmente. De hecho, esta es otra de las preguntas que te iba a hacer. ¿Son naturalmente saludables aquellos productos o alimentos que no llevan etiqueta? La mayoría sí. Al final no se ha de poner etiqueta en ingredientes a cualquier alimento que lleva más de un ingrediente. Si no lleva más de un ingrediente, puede no llevar los ingredientes numerados detrás por ley. Por ejemplo, un café molido, que no lleva no es torrefacto, que no lleva al azúcar, que es café molido, no has de poner en los ingredientes, porque se deduce que el nombre del producto es café, el ingrediente no te ha de poner otra vez café 100%. Vale. Lo puede poner, pero por ley no están obligados. Entonces, al final, es una manera un poquito de saber si el producto es bueno y luego, pues, obviamente, de discernir entre uno y otro, pues, a lo mejor, pues, lo que hablamos, ¿no? El café torrefacto, el café molido normal y corriente, pues un café molido posiblemente es mejor opción que el que va mezclado con azúcar como el torrefacto. Vale, y en el tema de las etiquetas nutricionales de los alimentos, ¿van por orden de prioridad en el alimento, los ingredientes? Sí, por ley tienen que ir por la cantidad que lleva, el porcentaje que lleva. Por ejemplo, íbamos al ejemplo de antes, una pechuga de pollo. Principalmente es carne, puede llevar algún emulgente que lo que hace es abaratar el coste del producto porque añades un emulgente, hace que el producto sea más voluminoso y pones menos carne, ¿no? Es un ejemplo. Entonces has de ponerlo por cantidad, has de poner la carne, 90%, 5% por ejemplo azúcar, que se le suele añadir azúcar, sal y el conservante. Tiene que ir por de más a menos en la etiqueta y eso es por ley. Otra pregunta muy interesante. ¿Realmente hay mucha diferencia entre comprar los embutidos
en la zona de la charcutería y comprarlos envasados? Es muy buena pregunta, porque mucha gente dice, no, es que yo no lo compro envasado, yo lo compro en charcutería. Es lo mismo. Es lo mismo. Y tú, es más, en la charcutería por ley también tienes que poder pedir el etiquetado. Y te tienen que poder poner el etiquetado, porque tienen que tener la trazabilidad, el lote y todo, y los ingredientes detrás, si no los tienen expuestos. Pero es lo mismo. O sea, al final es el mismo productor el que te lo lonchea, te lo pone en un envase de plástico, te lo da, al que te da una pieza grande y lo pone ahí en la charcutería. Es completamente lo mismo. Entonces, que podamos caer en ese reduccionismo, decir, no, no, yo lo compro en charcutería, es mejor. Vale, si es una charcutería de confianza y sabes que es de buena calidad porque confías en el charcutero, vale. Si es en el supermercado, es en la misma pieza, una que otra. Lo mismo, los mismos aditivos. Bueno. Y posiblemente el de charcutería quizá lleva algún conservante o algún colorante más que el del envasado. ¿Por qué? Porque al estar expuesto y no estando el producto envasado al vacío, sabemos que se puede pardear un poco, o sea, el enrojecimiento un poco cutre como el está rancio, entonces suelen añadir algún colorante y algún conservante más para mantener esa apariencia visual y que digas, ostras, qué buena pinta tiene lo compro. Qué bueno. Vale, ¿qué te iba a decir? ¿En qué ingredientes deberíamos fijarnos principalmente al leer una etiqueta, pero de forma muy sencilla, alguien que no entienda de la materia? Pues realmente, si compras un producto, por ejemplo, un chocolate, pues que el principal ingrediente sea el de ese producto, el cacao, ¿vale? Que no sea el primer ingrediente azúcar, ya iríamos mal, o leche. Entonces, cacao, y luego puede llevar los otros ingredientes, pues un chocolate, lo interesante, si optamos por un chocolate de más de 85%, ya podemos hablar de un chocolate saludable, pues que tenga cacao al principio, que tenga menos de 10 gramos de azúcar, que si lleva algún corrector de acidez, no es lo mejor, pero puede llevar un corrector de acidez, que es como se alcaliniza el cacao, pero pierde propiedades, con lo cual a lo mejor cacao es cacao sin desgrasar y cacao sin alcalinizar, ¿vale? Que eso te lo ha de indicar normalmente en etiquetado, ¿vale? Entonces, lo más sencillo, entre un cacao y otro, el que sea más sencillo de composición, como decíamos, el que menos ingredientes posiblemente sea la mejor opción. Una carne, igual, compramos una hamburguesa. En la hamburguesa sí que hay una excepción un poco llamativa, que ahora comentaré, pero en la carne, pues si compramos una hamburguesa, pues que sea un 90% de carne, claro, que no sea un 40%. Pero ahí entramos en un pequeño problema legal, que es legal totalmente, que es la carne, la hamburguesa sobre todo, sucede, y en la carne picada se acepta hasta un 40%, 50% en algunos casos de proteína vegetal. Y esa proteína vegetal, ¿por qué se le añade? Para que compacte la carne. Si no, la hamburguesa se deshace. Cosa que una persona que es saludable dice, pues que se me deshaga, ya lo juntaré y ya está. Pero por ley se puede mezclar porque es un coadyuvante del producto y no se debe indicar en la etiqueta. ¿Cómo se encuentra eso? Que me lo vas a preguntar. Cuando nosotros cocinamos en la sartén y se nos suelta un montón de agua, porque la proteína vegetal, tú lo sabes, retiene agua, cuando suelta mucha agua esa carne, posiblemente es que tiene más proteína vegetal mezclada, que es proteína de soja normalmente, que otra que no. Entonces, sobre todo prioricemos, si compramos un alimento, el ingrediente principal de ese alimento. Y cuantos menos aditivos lleve, posiblemente, sin caer en la quimiofobia, mejor. ¿Vale? ¿Qué hay de cierto en la afirmación que se dice que hay algunos fabricantes que indican que en lugar de tener gluten ponen proteína vegetal y ya está? ¿Esto es cierto? A ver, legalmente no, pero sí que hay ciertos vacíos legales a la hora de indicar un ingrediente, tú puedes indicarlo de una forma o de otra. Tú, por ejemplo, puedes poner eso, proteína vegetal y que sea el seitán, ¿vale? Y no especificarlo. Un glutamato monosódico puede ser una proteína vegetal hidrolizada. Una proteína vegetal hidrolizada entra dentro de ese glutamato monosódico. Un extracto de levadura es un glutamato monosódico. O un guanilato sódico o del E621, no solo E621, E632, también tenta todos esos potenciadores de sabor. Entonces, al final es una manera de llamar a un alimento de diferente forma, pero sí que tendría que indicarlo subrayado como alérgeno o subrayado en negrita, debe destacar. Entonces, aunque no te lo indique como gluten directamente, gluten de trigo, si te lo pone de otra forma, al ser un alérgeno, se ha de indicar con o subrayado o en negrita para que si hay un celíaco no pueda denunciar a esa empresa. Pero hay muchas formas de llamar a un mismo ingrediente. Igual que un azúcar, tú puedes poner un azúcar a un jarabe concentrado, dextrosa, maltodextrina, etc. Que en un deportista que tiene utilidad saber si es un polímero diferente, pues una glucosa pura dura, un maltodextrina, tal y cual, pero en un Nesquik 0%, un cacao colacao 0%, que te añadan maltodextrina y te digan sin azúcar, está muy bien jugado, pero es completamente lo mismo. Pero al final es lo que decíamos, no entiendo la etiqueta y para el comerciante, para el fabricante, juega a favor. Totalmente. Porque tú lo lees y dices, esto no es azúcar. Vale, lo compro. Repito. ¿Qué piensas de la práctica, que no deja de sorprenderme, de cómo
en los fiambres, embutidos, incluido el jamón serrano, que me llama mucho la atención. La gente no presta atención a esto y están llenos de dextrosa y almidón de patata. ¿Qué piensas de esto? Claro, al final yo fabrico, la carne es cara. Como fabricante yo quiero abaratar los costes. O te reduzco el tamaño del producto, en vez de 90 gramos te lo vendo por 80 gramos, cosa que está sucediendo mucho con la inflación, sobre todo en España y tal, o le añado ingredientes los cuales me abaratan el coste. Porque, por ejemplo, Hacendado lo está haciendo mucho, añadir carragenatos, que los carragenatos están relacionados con úlceras gástricas, problemas gastrointestinales, etc. Y no se puede utilizar con ningún tipo de animal, menos con cerdos, pero ningún tipo de animal, pero en humanos sí. ¿Por qué? Porque el carragenato es como una goma guar, una goma chantana, pero la parte mala, la goma guar y goma chantana son saludables. Aumenta el volumen del producto. Yo añado 50% de carne, de pechuga, le añado un emulgente que te retiene agua, que es hídrico, que te retiene agua, pesa más el producto. Y vendo menos carne. Y luego le añado un potenciador de sabor, porque como es de mala calidad y al final no sabe, o le añado almidón de patata. Que el almidón de patata no tiene ningún problema, pero al final tú estás comprando carne, no estoy comprando patata. Claro, a eso. ¿Vale? Pero luego la gente también se sorprende cuando lee los ingredientes y ve, tercer ingrediente, agua. O compra una leche vegetal, o más que leche vegetal, o sea, un lácteo puro y duro, que mejora el colesterol y que te lleva agua, primer ingrediente, leche, el segundo ingrediente, y tercero un aceite vegetal. Porque es tan acuoso que aparentemente tiene que ser una leche. ¿Cómo se hace la versión de la leche, ese fluido? Pues le añado un aceite, no te voy a añadir leche, me sale mucho más caro. Entonces al final como fabricante abaratamos costes y te añadimos patata, te añadimos agua no fiable, te añadimos agua que a veces la gente flipa como compro un alimento y el primer ingrediente es agua y no estoy pagando por esa agua. Entonces al final es abaratar costes. Y si encima está bueno, pues perfecto, repetiré hasta que lea la etiqueta. Cuando lea la etiqueta me dé cuenta de qué estoy comprando. Es que esto, para los que nos estéis escuchando, es mucho más serio de lo que la gente cree. Realmente voy a decir algo que va a sonar que muchas personas se van a echar las manos a la cabeza, pero es igual que aquellos que trafican con droga. ¿Por qué? Porque la cortan, reducen la sustancia del producto original para que pese más y venderte lo mismo pero con una menor cantidad, que es lo que está diciendo. Es que es heavy, fijaros la importancia que tiene. Luego hablaremos del libro de Alex para tener estos conocimientos, pero de entrada ser conscientes de que aquí hay un peligro. Yo de inciso, ¿sabes cuál fue el primer alimento que se adulteró en la historia? Que hay constancia, la leche, y se adulteraba con orina. Entonces la gente vendía leche, en la época medieval ya antes, y hay constancia de que la gente adulteraba la leche con orina. Entonces es una manera de venderte leche, y decían, pues te vendo leche a tanto precio, y te estoy vendiendo la mitad de la cantidad. Madre mía. Entonces ahora no se nos mean, pero añaden un aceite de girasol, un aceite de colza, un aceite de soja además, y encima tienen la santa nariz de decir, no, es que es un alimento que tiene propiedades para mejorar el colesterol, que esto no se nos viene a la mente un par de leche, y quien dice leche es bebidas lácteas para crecimiento de niños, que el primer ingrediente es agua, y lo pueden leer. Justamente nos centramos en un tema muy interesante que es el tema de los niños, y es uno de los que te quería preguntar. ¿Realmente existen alimentos saludables que podamos dar a los niños que no sean cargados de ingredientes y sean ultraprocesados como hace todo el mundo? Las típicas galletas y barritas de muesli que están cargadas de 50 ingredientes. ¿Hay opciones saludables, Alex? Se puede decir que hay un 0,01%, o sea, del 99% de productos que podemos ver para niños, sea potitos, sea bebidas lácteas para ayudar al crecimiento, entre comillas, que primero es azúcar y luego te dicen con sus santas narices que te ayuda al crecimiento cuando todo lo contrario, tú lo sabes bien. Helados, galletitas, o sea, cuesta muchísimo. Lo más fácil de encontrar, podríamos decir, los potitos, que potitos hay ahora, hoy en día hay decentes de triturados, ya no solo con el zumo, triturados. Galletas, hubo una época, habían dos marcas que no venderían mucho y ahora ya han añadido sin azúcar, pero te añaden un zumo de manzana un 20%, que sabemos que es fructosa añadida, incluso es más perjudicial. Entonces cuesta muchísimo encontrar y ahí el niño es muy vulnerable. Luego podemos enlazar eso, la falta de actividad física y todo relacionado, es decir, porque hay estas tasas de obesidad y nos encontramos en hospital y en clínica con niños con 10 años con hígado graso no reversible, con 10 años. Totalmente. Entonces, al final es un conjunto, falta de actividad, es algo multifactorial, pero sabemos que la alimentación es algo que no ayuda, para nada. Totalmente. Pregunta extremadamente interesante y polémica. ¿Deberíamos guiarnos por el Nutri-Score? Vamos a explicar un poquito el Nutri-Score
para contestarte indirectamente, Nutri-Score está regulado por Unilever. Unilever es Nestlé, entre una de las empresas que tiene. ¿Qué sucede? Que Nutri-Score te regula un alimento según la ración que él recomienda. ¿Por qué unos cereales azucarados hasta arriba te pone que tiene Nutri-Score B? Y un aceite de oliva tiene el F y han de entrar en una reforma de ley para que subir de Nutri-Score el aceite de oliva y las frutas y verduras que tenían Nutri-Score, quitarlo por ley. ¿Por qué? Porque te lo está regulando una empresa que obviamente va a vender, claro, intereses directos. O sea, es que es algo ilógico ya el aceptar una manera de regular una alimentación si ya hay una empresa directamente relacionada con ello. Pero bueno, habrán intereses detrás políticos y tal. Totalmente. Entonces, si al final una empresa como unos cereales azucarados, tú vas y dices, unos cereales azucarados y unos copos de avena, y los cereales azucarados tienen mejor Nutri-Score que los copos de avena, por ejemplo, tenemos que sospechar. ¿Y por qué? Porque a lo mejor tú te vas a mirar y la ración recomendada por consumo por día a lo mejor son 20 gramos. No hay ningún niño que se vaya a consumir 20 gramos. Igual que, por ejemplo, si regulamos un edulcorante o un colorante como la Coca-Cola, cuando tú ves detrás la cantidad diaria recomendada te pone 100 mililitros. ¿Quién se toma un tercio de una lata? Nadie, las 3. Entonces, si al final nosotros vamos a regular el consumo máximo de un edulcorante, como es el aspartamo, 40 miligramos por kilogramo de peso corporal, pero te lo regulamos con 100 mililitros, si nosotros nos tomamos la lata entera, son 3 cantidades diarias recomendadas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando los cereales no consumimos 20 gramos? Consumimos 100 gramos. Entonces, claro, si no llegamos a un nivel de azúcar, a un nivel de fibra, y está ahí un nivel con 20 gramos y llega a un nivel de azúcar que no es llamativo y tal, ¿vale? Nutri-Score B. Si consumimos 80 gramos, ya ese Nutri-Score no sería eso. Pero claro, ahí está la manera de poner la cantidad diaria recomendada como te interesa para regularlo. Y entonces no puede ser realmente una buena manera de regularlo. Ahí, si tuviéramos que por etiquetado nutricional, nos tendríamos que ir a Sudamérica con las etiquetas negras, que realmente es lo que más evidencia tiene y más fiabilidad tiene, que es la que te pone alto en azúcares, alto en grasas. Luego ya tú vigilarás el origen de ese azúcar y de esas grasas, pero ya al final es algo que no va por cantidad diaria recomendada, va por cada 100 gramos de producto, que eso es lo interesante, porque la cantidad recomendada es algo muy... Sí. Otra pregunta que se hace todo el mundo en redes sociales. ¿Son o no son perjudiciales o recomendables las bebidas como el Monster y el Red Bull, aunque sean 0 calorías, 0 azúcares? ¿Qué piensas? Claro, ahí hemos de ver una persona sana, que al final, muchas de ellas, la gran mayoría llevan sucralosa, ¿vale? La sucralosa sabemos que unas cantidades justas, o sea, no sería lo ideal cada día, pero si podemos tomarlo cada día, pues sabemos que no es perjudicial al cabo de la microbiota. Y ahí me voy a una cosa que es muy sencilla de entender. La gente dice, no, es que es mucho peor que el azúcar, tal y cual. No, la sucralosa se extrae una molécula del azúcar. El azúcar siempre va a ser la molécula completa y va a ser peor. Entonces, al final estamos hablando de una parte que es la parte más palatable, esa sensación, pero obviamente peor es que te comas un gramo de azúcar, que por así decirlo, la cantidad relacionada con la sucralosa. Aún así, como edulcorantes saludables sería la stevia y ahí se acaba. O sea, sí que sabemos que el eritritol y el xilitol, pues en cantidades que no llegan a 15-20 gramos al día, no tiene ese efecto disbiótico, incluso pues regular la microbiota tal y cual. Pero si tenemos que ir a un edulcorante, la stevia sin duda, a día de hoy, la que más evidencia tiene. La sucralosa, puntualmente, que tú solo consumas un refresco, si eres una persona sana, un refresco al día, no sucede completamente nada. No hay alteraciones en microbiota, ni regulación de glucemia, ni glucosa, ni nada. Aunque hay algunos estudios, hay más evidencia en contra o sea, más evidencia a favor que en contra. Claro, luego, claro, hay que valorar cafeína. Claro, ahí vamos. Cafeína. Si añadimos cafeína, 200 miligramos de cafeína, en posiblemente un chaval que tenga 16 años, claro, aún estamos desarrollando ciertas partes cerebrales y tal y cual, no es lo ideal, más 200 miligramos de cafeína. No hablamos de un café 20 miligramos, 40 miligramos, hablamos de 200 miligramos. Entonces, al final, es el cúmulo de todo. Cada día, no sería lo interesante, obviamente. Peor es una Coca-Cola, que la gente dice, pues no, pues mejor una Coca-Cola o mejor tal. Yo prefiero algo que no tenga menos el azúcar. Totalmente. Si tiene la cafeína y tiene edulcorante, no tenga 25 gramos de azúcar. Pero a lo mejor para un chaval no sería recomendable, pero si vas afuera, pues a lo mejor eso es una buena opción como refresco en vez de tomarte, pues, un Aquarius con tu azúcar o una bebida alcohólica, etcétera. No es algo que recomendaría diario, pero tampoco considero que sea una mala opción. Obviamente, por ejemplo, vamos a entrenar, vamos a hacer como un preentreno, tomarte el Monster. Creo que hay muchas cosas, aún no siendo saludable, que no lo recomendaría de forma forma habitual. No creo que nos tengamos que centrar en, como a lo mejor si me preguntas, pues hay frutas que tienen más azúcar que otras, el problema no es la fruta en sí. Pero que estoy de acuerdo con, justamente tú esto lo comentaste y estoy totalmente de acuerdo con el vídeo que hiciste con ello.
¿Qué opinión te merecen los yogures de proteína que están tan de moda ahora en todos los supermercados? Pues, a ver, me parecen que es muy lucrativo para el fabricante, porque al final es coger un queso fresco desnatado, batirlo un poco, ponerle un poquito de sucralosa y a lo mejor una chispa de cacao y vendértelo como 3 o 4 euros más caro al kilo. Entonces, es muy lucrativo para el fabricante y al final no llega a ser lo mismo que estamos consumiendo hasta ahora, a lo mejor un poco anunciado con las proteínas, que hay modas de 0% grasa, el light, 0% al azúcares y ahora el más proteínas, pues sabemos que la diferencia de proteínas que hay es bastante importante. Entonces al final es lo mismo. Al final cuando a lo mejor lo comparamos el hacendado, por decir uno, que es a lo mejor el más consumido, comparamos el queso fresco desnatado con el batido, con el yogur proteico y es lo mismo, el mismo ingrediente. Y hablábamos de que en vez de 1,53 el kilo, era 2,53 el kilo. Y era el mismo producto, pero obviamente con un marketing diferente estás pagando el marketing. Entonces al final no deja de ser un producto que posiblemente hemos consumido durante mucho tiempo, incluso el batidito de proteínas ahora que tienes, el batido de proteínas que tenemos en polvo, que simplemente le añadimos esto y lo ponemos más proteínas, pero es lo mismo de siempre, pero claro, con la moda. Y al final un marketing detrás, unos anuncios detrás, que obviamente tú eso lo estás repercutiendo en el precio. Totalmente. Pero al final es una moda y no es un producto insano para nada, o sea, es un producto que puede ser muy interesante. Otra pregunta que se ha hecho todo el mundo en alguna ocasión y yo por lo menos no he visto que nadie contestara realmente con mucha coherencia. ¿Cómo elegir un buen embutido? ¿En qué deberíamos fijarnos? Pues primero de todo, carne. Y yo no concibo ningún embutido bueno que no sea más de un 90% de carne. Y ahora ya hay opciones, por ejemplo, hablamos antes de un jamón serrano, un jamón ibérico, ya hay opciones de jamón, sal y quizá un poquito de agua y sal. Ya está. Y si es sal marina, sal como quieras, me da igual. O sea, al final necesita un conservante, el conservante es la sal, ¿no? Que es el más antiguo. Entonces hay opciones así. Que lleva un poquito de azúcar porque a lo mejor lleva un 0,4 porque se amarga, tal y cual, no le veo problema. 3 o 4 ingredientes me parece buena opción. Cuando al final, volvemos al tema de antes, cuando vemos 5 o 6 conservadores, agua, almidón de patata, potenciador de sabor, carragenato, que se utiliza mucho, Dios, se utiliza mucho para abaratar costes ahora con la inflación, te puedo decir que 9 de cada 10 productos saludables lleva el carragenato, huyamos. Entonces al final tenemos que ir a buscar eso, un 92% más y lo ideal, pues un 98-99%, que hay marcas que lo hacen así. Sí que es verdad que pagas un poco más. Y dicen, ostras, es que es muy caro. Es que estás pagando realmente la carne, no estás pagando nada más. Vale. ¿Sabes? Entonces ahí es porcentaje, porque las carnes te diría, porcentaje elevado. Y con el tema de chorizos, todo esto, que hay tanta gente, por ejemplo, una persona que hace dieta cetogénica va al supermercado y dice, oye, a mí me apetece un buen salchichón, un buen chorizo, pero me han dicho que el problema de los nitritos. ¿Cómo ves tú esto? Claro. Los nitritos al final es un conservador que lo que hace es sobre todo para el color, para que no se ennegrezca el color y no quede feo, y como conservante. Al final los nitritos sabemos que por una composición de nuestro cuerpo, bioquímica tal y cual, se puede convertir en un proceso, un ingrediente posiblemente cancerígeno, ¿no? En exceso, ¿vale? Entonces, si podemos evitarlo, lo evitamos. Que nosotros vamos a consumir el nitrito en ese chorizo, en ese salchichón, en ese fiambre una vez al día siendo una persona saludable, no te va a dar ningún problema. Vale. Hablaríamos de problemas en personas, por ejemplo, con histaminosis. Sabemos nitritos, igual que los sulfitos, aumentan la histaminosis, entonces una persona con SIBO o una persona con una histaminosis por tema dado o lo demás, pues sabemos que tenemos que... En niños, ostras, si podemos optar por esa opción sin nitritos, pues simplemente, pero al final el nitrito es casi, te podría decir que es el ingrediente que más se encuentra en los embutidos. Y ese no, al final no es el problema. Al final me fijaría más, por ejemplo, en un chorizo. Normalmente es la carne, la grasa del cerdo, y luego lleva, si es un buen chorizo, el pimentón, ¿no? Si es un dulce, pues pimentón dulce, si no pimentón picante. Me fijaría más en la calidad de esa carne realmente, si podemos, en esa cantidad de grasa, que hay muchas marcas que te pondrán más grasa para que sea más sabroso, que al final fijarme los nitritos si es una persona sana, ¿sabes? Claro. Sí que es verdad que si consumes tú chorizo por la mañana, jamón, salchichón, vas consumiendo un montón de nitritos al día, pues ahí sí que me fijaría, pero si lo único que vas a hacer ahí es como el consumo puntual de sucralosa, no lo veo alarmante dentro de todo lo demás. Muy bien. Otro tema que genera tanta controversia en redes sociales, por varios temas, por varias razones, pero aquí lo que trae hoy, vamos a hablar de la leche de vaca, pero no voy a tocar ni lo de la beta-caseína ni lo del tema de la lactosa. Yo hay muchas veces que le digo a los clientes que más allá de la leche de pasto, que aparte es cara y sabemos todos que tiene una calidad, el problema que veo tanto con la leche de vaca como con la leche de soja es que la mayoría de las que tenemos, al menos en España, son de muy baja calidad. ¿Tú qué piensas de esto?
Hubo un estudio hace unos 10 añitos que analizaba leche sobre todo de todos los países de Sudamérica y veían los metales pesados, sobre todo veían el tema de Argentina, mucho cadmio, mucho plomo y demás. Al final cualquier animal grande, obviamente, vamos a eso. Y en España sucede un poquito lo mismo. Sí que está un poco muy controlado aquí y sí que tenemos la suerte que sobre todo en España hay un control ganadero bastante bestia, pero eso no quita de que haya antibióticos que se tengan que utilizar con el animal, haya ciertas hormonas que se tengan que utilizar, ya no vamos a hablar de caseína lactosa, pero también estrógenos, sabemos que es uno de los animales que más estrógenos tiene, entonces sabemos que en ciertos casos puede ser perjudicial. Es más, solo en un estudio este último año que analizaba si los lácteos potenciaban el IGF-1 y eso es lo que provocaba acné, que siempre lo hemos oído, y se está viendo que no es tanto el IGF-1 lo que provoca el acné, que también, que es una parte importante, sino que el lácteo también tiene estrógeno, exceso de estrógenos también aumenta el problema de acné, ¿no? Esa bacteria. Entonces, es un tema que también tenemos que tener en cuenta. Yo soy partidario de si tomamos lácteos de animales más pequeños. Ya sabemos, y ahí volvemos al tema de la lactosa, menos lactosa, más calcio, si lo tomamos fuera del calcio, eso tendríamos que hablar, como un pH más ácido, aunque tenga calcio, no se absorbe a nivel digestivo, y se puede ver muchos estudios en Estados Unidos de litros y litros de lácteos y la reacción inversa con osteoporosis. Entonces, prefiero cabra o oveja, y estos animales más pequeños, o de búfala incluso, que tiene menos lactosa y opciones mejores. La vaca al final, como animal grande, pues pasa este pequeñito problema. Y luego con la bebida de soja también es otro problema que tenemos que tener en cuenta. La bebida de soja al final viene de los países asiáticos y la población asiática tienen esta enzima EQOL, que es la que asimilas bien los fitoestrógenos de la soja, y no es lo mismo tomar una soja, o sea, unos estrógenos de la soja fermentada que no fermentada, lo cual no vamos a absorber igual. Entonces, que una soja de allí, que una transgénica que puedan utilizar para la leche. Y una población que está acostumbrada genéticamente, que asimila bien, que aquí que a lo mejor lo metemos con calzador y lo que nos sobra es el exceso de estrógenos. Exacto. Vale, te voy a preguntar ahora acerca de otro tema también bastante recurrente en redes sociales. ¿Debemos dejar de comer un buen chocolate de calidad por miedo a los metales pesados? Reduccionismo total. Al final que es igual que con el pescado, que luego te lo explico también. El decir que de un cacao tiene metales pesados, cuando el estudio que hay evidenciando eso no es en nuestro país, sabemos que hay unos controles sanitarios, que en España es algo que tenemos que destacar, son los controles sanitarios, que no permiten una cantidad más elevada de metal pesado, incluso si es biológico y eco, también están un poco más apretados en ese sentido esos márgenes. Es tontería cuando sabemos que los polifenoles y las catequinas y todos los antioxidantes que tienen, sobre todo los polifenoles, son súper beneficiosos. La grasa del cacao es súper beneficiosa cardiovascularmente. Es más, hay estudios que con 20 gramos de chocolate del más del 90% disminuimos un 23% las arritmias. Entonces, el reducir eso es como decirte, no tomes tomate, porque el tomate es una solenácea y tiene antinutrientes, cuando sabemos que tiene licopeno. Nos vamos al pescado, no tomes pescado que tiene mucho metal pesado, pero el omega 3 no es un antioxidante que incluso ayuda a quelar ese metal pesado. Completamente. Entonces al final nos estamos reduciendo en cosas muy pequeñas que si miramos en general el alimento, hace más beneficio el alimento que ese reduccionismo pequeño que estamos criticando. Entonces al final tenemos que englobar. Entonces, que decir, si 10 contra 1, pues gana el 10. Si fuera algo que fuera, yo que sé, muy llamativo, o sea, que fuera algo muy alarmante, pues vamos a decir, a lo mejor, ostras, no está compensando una cosa con otra, pero reducirnos en un metal pesado cuando tenemos 40 beneficios es muy corto de miras. Además, ahora que has dicho esto, me ha venido a la cabeza lo típico también, el típico sesgo de separar las claras del huevo de la yema, porque por el tema de tener proteína, cuando se ha visto en estudios que el huevo entero genera mucha mayor síntesis proteica que solo la clara. Claro, o sea, sabemos que, por ejemplo, la yema tiene vitaminas B, es más rica en vitaminas B. Las vitaminas B sabemos que son los cofactores de absorción al tema de proteínas y hidratos de carbono. Y si encima, pues como Rocky no las tomamos claras, o sea, las tomamos crudas, sabemos que por la, creo que es la vinina o no sé qué antinutrientes, sabemos que no se absorben apenas. Entonces, tómalo entero. Al final estás tomando alimento en su matriz entera y sabemos que tiene mucha mejor absorción. Y cuando comparamos todo el aporte de nutrientes, si vamos por un aporte de nutriente en concreto, es que todo el beneficio que te hace en conjunto es que estás potenciando un montón. O sea, sí. Además que el mensaje en esto es: la naturaleza nunca se equivoca. Esto es así. Y tanto. Entonces, te voy a preguntar ahora también acerca de un alimento muy polémico. Hay quienes lo defienden muchísimo y lo incluyen en sus desayunos y hay otros que lo ven como el demonio. ¿Crema de cacahuete, sí o no? ¿Un alimento saludable? Me parece una opción saludable si partimos de, por ejemplo, un niño que se come una nocilla.
Al final es una legumbre. Si la legumbre sienta bien y la toleras bien, yo no veo ningún problema en tomarlo. Otra cosa sería casos concretos como personas con problemas autoinmunes, que tenemos que reducir las leguminosas. En SIBO, el FoodMaps deja un poco de cacahuete ahí, pero normalmente se suele retirar. Pero al final es una fuente de proteínas muy interesante. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estamos descartándola cuando a lo mejor es una opción medianamente correcta, a mí me parece una opción totalmente saludable. Es más, mis dos desayunos preferidos es el pan con crema de cacahuete, un buen pan de trigo sarraceno, un buen pan de verdad, con crema de cacahuete, o si no con jamón. O sea, y yo no lo veo mala opción. ¿Hay opciones mejores? Posiblemente, pues a lo mejor no consumir, excedernos con una leguminosa, pero la leguminosa, con lo barata que es, y la fuente de proteínas y de vitaminas y minerales que tiene, me parece una opción totalmente correcta. ¿Y el aceite de palma? Claro, aceite de palma, ahí vamos un poco... Una buena crema de cacahuete tiene que ser 100% cacahuete. Claro. Con mayor o menor triturado para que sea pues smoothie o crunchy, tal y cual, pero 100%. Si lleva, como en el caso de Capitán Mani, ¿no? Muy famosa, que se comercializa, que lleva el aceite de palma y tal, sabemos que el aceite de palma, o sea, hay estudios de aceite de palma, el rojo, de buena calidad, no transaturado, puede ser interesante en algunos casos, pero la mayoría de aceite de palma que tenemos aquí es transaturado, hidrogenado. Sabemos que ese, pues, obviamente aumenta el riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, un montón de patologías, o sea, de glucemia, colesterol y tensión arterial. Entonces, el aceite de palma no es buena opción. Estamos hablando de una crema de cacahuete real, crema de cacahuete real, como hablamos del jamón, ¿no? Jamón de cerdo, sal, y ya está. Crema de cacahuete buena, cacahuete 100%, no hay más. O sea, no le pueden añadir nada. Hay algunas con cacao desgrasado, para darle un toque, o con edulcorante. Vamos a ir a la opción normal, que ya es dulce de por sí, una crema de cacahuete. Si te gusta más dulce sin piel, si te gusta un poquito más amarga con la piel, que yo preferiría sin la piel por el tema de antinutrientes, y principalmente si es triturada o tostada, pues perfecto, porque tenemos mejor absorción y biodisponibilidad. Pero no me parece una opción mala, una opción que es cómoda, no se te pone mala y económica. Vale. ¿Qué piensas del glutamato monosódico? Para mí el peor aditivo que hay. O sea, al final, si tenemos un alimento de mala calidad, tenemos que añadir un potenciador de sabor, ¿vale? Ese sabor umami que se busca. Entonces, un glutamato monosódico, una carne de mala calidad, como hablábamos antes, mala calidad, poca cantidad de carne, o la calidad de la carne bastante malilla, mucho aditivo, muy ácida, muy amarga, glutamato monosódico solucionamos. Potenciamos el sabor dulce, potenciamos el sabor amargo o el sabor salado. ¿Qué sucede con el glutamato monosódico? Pues sabemos que hay una reacción directa con el síndrome del restaurante chino, que es esas jaquecas, esas migrañas, ese aumento de tensión arterial. Entonces, la persona que se quiera cuidar, que conozco muchos casos, no, yo me tomo una sal sin sodio. Primer ingrediente, glutamato monosódico. El glutamato monosódico aumenta más la tensión arterial que el sodio. Tómatela de sodio, posiblemente no te aumenta tanto. Ostras, qué bueno están estos fideos, ya te como lo que sean. El glutamato monosódico encima de una harina de trigo que sabemos que hay índice glucémico bastante elevado. Pero al final es un aditivo que lo que hace es solucionar la mala calidad de un alimento. Un alimento de buena calidad no tiene que tener un potenciador de sabor, ya lo tiene el sabor del propio alimento. Y quien no sepa valorarlo, pues bueno, es otra cosa. Pero al final es un aditivo que para mí se pone en los alimentos de mala calidad y con muchos efectos secundarios. Podemos decir que es el más perjudicial. Ahora te iba a preguntar también mejores y peores edulcorantes, ya lo has dicho antes con lo de la stevia, lo del eritritol y el xilitol, perfecto. Y además del glutamato monosódico, ¿qué ingredientes son los más peligrosos que sí o sí debemos considerar, decir, esto no? Pues justamente con el glutamato te diría los edulcorantes, posiblemente los peores, el maltitol para mí, desde mi punto de vista, porque es un disbiótico a pequeñas cantidades, incluso a 10 gramos, incluso la mujer es más sensible, ese efecto laxante, ese efecto que te lo han indicado en etiqueta. Esos edulcorantes que he comentado, a lo mejor la sacarina, el acetosfamo sódico, está un poco más ahí, pero también sabemos que es un disbiótico, ciclamato, estos sabemos que son malas opciones, y el que tiene una relación directa bioquímicamente con el glutamato es el aspartamo. El aspartamo sabemos que a partir de ciertos grados en nuestro sistema digestivo, a partir de 40 grados, se crea una molécula similar al formaldehído, que es el de la picada de la hormiga, ¿no? Y sabemos que tiene el mismo efecto tóxico, neurotóxico, que el glutamato monosódico. Entonces, a lo mejor hay personas, sobre todo en redes sociales, que dicen, no, el glutamato monosódico es súper perjudicial, pero el aspartamo no. Bioquímicamente es lo mismo. O sea, si hablamos de química es lo mismo. Entonces, esos dos son los que evitaría. Y luego hay alguna gente, como te decía, carragenato, que no es una opción saludable, que incluso en personas sanas, si lo consumen de forma continuada, tiene relación con aumento de riesgo de un 50% de úlcera gástrica. Entonces, no son opciones que consideraría saludables. Y luego de ahí, evitar los colorantes. Y me dirás, ¿qué colorantes?
Hay colorantes naturales, sí, está la curcumina, que es perfecto, está remolacha, zanahoria, pero la gran mayoría de colorantes llamativos son derivados plásticos, ¿vale? Entonces, derivados plásticos que igual que tú te pones una sudadera o una camiseta que lleva plástico, te estás tomando un plástico. Y eso donde se ve, desgraciadamente, como veíamos antes, es en los alimentos para niños. En un pastel de niños. Y además, ahora que decías, me ha venido a la cabeza, y creo que lo tienes también en tu libro, ¿no? Las carminias o... El carmín. El carmín, ¿no? El carmín Los también es bichitos, otro. madre Sí, sí, mía. sí, sí. O sea, eso es la cochinilla también. Eso es. En la cochinilla, aparte de, si podemos hablar de los colorantes que son derivados plásticos, que son derivados del petróleo, que los comemos y los comemos en mucha cantidad, más de lo que nos sorprendía, incluso las pastas de diente lo encontramos. La cochinilla, al final hablamos de que son de media, por cada miligramo de colorante, son de 1000 a 2000 bichitos, hembras, que son un color más rojizo, y se mezcla no solo con eso, que ya podríamos decir, hostia, qué bonito, no solo eso, sino que se mezcla con aluminio o con algún derivado de amoníaco. Alimentos muy saludables. Yo me voy consumiendo el aluminio, ¿no? Con el papel de plata también, que es aluminio, consumiendo. Entonces, al final se mezcla con eso para darle un toque más brillante, un rojo más brillante. Entonces, si nosotros vemos un colorante que al final es muy llamativo, porque al final nosotros compramos por la vista, y eso el comerciante lo sabe. Entonces, por ejemplo, en las cerezas se puede legalmente añadir un colorante rojo y no te van a indicar en la etiqueta. En el 126 o 127, que es eritrosina, se le puede añadir legalmente sin indicarlo, en las cerezas. Qué fuerte. ¿Vale? En las carnes rojas se les puede añadir colorante legalmente también. Eso lo encontramos en muchos alimentos que desconoceríamos, que no voy a mirar los ingredientes porque sé que va a estar bien, y lleva algún colorante, y simplemente es para potenciar eso. Y lo que decía antes, con las tartas de los niños es el caso más extremo. Una tarta con un dibujo, sea cual sea, ese dibujo está hecho con colorante. Y esos colorantes son, pues, el azul brillante, derivado plástico, marrón brillante, derivado plástico, naranja, derivado plástico. Y al final, cuando hay estudios de la EFSA, que simplemente es una sociedad que te lo regula, y que podemos hablar también de la Nutri-Score, que esa gente, toda la gente que trabaja en la EFSA, no cobra un sueldo, sino cobra dietas que son pagadas por las diferentes asociaciones. Por ejemplo, vamos a revisar la eritrosina. Pues la empresa Nestlé dice, vamos a hacer una revisión, os pago la dieta. ¿Quién va a criticar al que le está dando de comer? Totalmente. Entonces, cuando nosotros vemos en un pastel y vemos una cantidad máxima que pone, cuando son plásticos, te pone, este producto, este alimento, puede provocar faltas de atención, no está recomendado en niños con TEA. Todo esto mejor es por la cantidad de marrón que tiene. Marrón brillante, pongamos, que es un colorante. Pero ¿qué sucede cuando hacemos estudios de la dosis tóxica en conjunto? Marrón, con azul, con amarillo. Hay muy pocos estudios. Totalmente. Hay 3 o 4 estudios al año de ese cóctel tóxico que se le llama, que habla Nicolás Olea. Entonces, cuando nosotros vamos a comer un pastel y comemos la cantidad máxima posiblemente, porque cuanto más llamativo mejor, cantidad máxima que tengo legalmente para añadir amarillo, azul, naranja, cualquier dibujo va a tener 20 o 30 colores, pues 20 o 30 colorantes, ya sabemos que es, y es un niño. Y si fuera un día puntual, que esto justamente lo hablaba con una compañera otro día, si fuera un día puntual, pero ¿cuántos cumples hay en un niño? Más luego el bollicao, más luego los cereales, que los cereales, por ejemplo, cualquier cereal, o las galletas Cuétara o las Tosta Rica, el dibujo llevan arriba, es una caramelización de un colorante también, y el dibujito también es otro colorante. Entonces, los lacasitos también, cada color es un colorante. Entonces, los colorantes, al final, no dejemos de olvidar de que es un plástico, y que estamos ingiriendo un plástico. Un tema muy serio. Sí. Vale, pasemos ahora a la parte de suplementos. Hemos dicho que íbamos a hablar de esta parte, ahora también me interesa mucho el tema de suplementos. Preguntas directas. ¿Cómo podemos elegir correctamente un buen omega 3? Pues en un omega 3 hay 2 patentes. Si hablamos de un omega 3 de pescado, hay una patente que se llama IFOS, que es la que nos asegura que no tiene ni PFOAs, ni tiene ningún metal pesado, ni incluso, para que sea IFOS, tiene que tener un ratio TOTOX. Que el ratio TOTOX es el que tiene microalgas o metales pesados y derivados, pues, tanto de la contaminación como demás, que te asegura que tiene un ratio muy bajo. ¿Vale? O sea, dentro de un IFOS, si queremos buscar el top, tenemos que buscar el TOTOX. Cuanto el ratio TOTOX sea más bajo, más buena calidad. Dentro del IFOS, que el IFOS ya te asegura una calidad buena. Una calidad buena, en que, por ejemplo, si vamos a un supermercado, compramos una omega 3 por 6 euros, vemos que tiene concentrado de EPA y DHA de 50 a 60, y los otros 900 miligramos son de resta de aceite de pescado. Entonces, ese omega 3 con ese pedazo omega 6 no te va a hacer nada de bueno. Y la gente dice, no, pues me tomo más cápsulas. No, pues estás tomando más relleno de aceite de pescado.
¿vale? Claro, Entonces, en proporción. me tomo más, no me tomo 10 y ya hasta llego a esa... No, estás oxidando más de lo que antioxidas. Qué bueno. Entonces, sobre todo el IFOS es lo que nos asegura la calidad. Y si damos un aceite de pescado, que en algunos casos se considera vegano por algunas asociaciones y en otras no, como es el de krill, que al final es una microalga, que algunos veganos lo aceptan y otros no, está el NKO, que es Neptune Krill Oil, que es lo que nos asegura también una calidad máxima, pureza, no metales pesados y demás. Y luego Superba, que Superba ya va por una categoría Superba 2, que es Super, y el BA, que también nos asegura la calidad de esas microalgas de buena calidad, no metales pesados y demás. Aunque si yo me tuviera que guiar por Superba o NKO, que en NKO simplemente es Neptune Krill Oil, de la zona de la Antártida, que por cantidad de grasa y todo esto tiene más omega 3, me guiaría más por el NKO, aunque los dos son muy buenas opciones veganas. Y si es de aceite de pescado, pues miramos el IFOS, y cuanto más omega 3 y menos relleno de aceite de pescado lleve, pues sabemos que mejor, porque dentro de unos ratios podemos jugar algunos que por cápsula de 500 miligramos te puede llevar 490 de omega 3, o sea, de DHA, yo prefiero siempre que lleve las dos cosas, y que lleve un poco de vitamina E, una mezcla de tocoferoles, que es lo que hace que se absorba más y que tenga más los efectos de antioxidante, de colesterol y tal y cual, y luego otros que veremos que mejor, aún teniendo el IFOS, tiene 100 miligramos, entonces nos vamos mejor por el otro que no tenga relleno de pescado, porque al final me estás regulando el aceite de pescado de buena calidad, el omega 3, pero también creo que me regules la calidad del otro pescado que viene de relleno. Luego también había no sé si lo recuerdo bien, ¿no hay un sello también que es lo de Free End of the Seas? Sí, pero eso es luego, por ejemplo, el que es el IFOS, muchos ya te aseguran el pesca sostenible, MSC, vale. Y luego hay otros que te aseguran de que es ciertas zonas. O sea, por ejemplo, la mayoría de buenos aceites de pescado son de la Antártida, pero algunos, por ejemplo, te pone pues, pesca sostenible de Noruega, tal, pero eso ya son sellos que pueden tener de más a más y que siempre ayudan, incluso pues, pesca sostenible, pescado con caña, etc, etc, etc. Vale. Pero son más a más. Pero no están tan regulados como... Ahí ya hablamos al final de sostenibilidad y no tanto de la matriz de la calidad del omega 3. Vale. Top 5 suplementos imprescindibles. Ahí creo que pensaremos completamente igual, es complicado. Es complicado. Me iría, si hablamos de aquí, vitamina D y magnesio, las dos deficiencias mayores que hay, sin duda. Coincido. Con suplemento me iría creatina, sin duda. Coincido. Muy interesante, aunque en algunos casos no es necesario, pero en deportistas profesionales la proteína de suero, o sea, coincido total. O hidrolizado, y llevo 4. Y como antiinflamatorio quizá, como fan, la cúrcuma quizá, o algún antiinflamatorio ese natural tipo boswellia o jengibre. Diría cúrcuma por lo económico que es, por lo antiinflamatorio que es, regular hormonal. Y luego es que también me podría ir a omega 3, me podría ir a la canela, me podría ir a un montón. Pero sí. Si tuviera que decir, más que top 5, 2, sin duda, la vitamina D y el magnesio por deficiencias, es que tenemos una deficiencia, es brutal. No solo en España, es brutal. Y es que luego hay muchos, pero la creatina, yo creo que la creatina, si tuviera que decir top 3 que es más fácil, te diría la creatina, vitamina D y magnesio quizá. Sí, sí. Yo coincido en todo, ¿eh? A lo mejor me olvido 100 más, ¿eh? No, hemos dicho suero, creatina, además coincido, vitamina D, magnesio, omega 3 y cúrcumas que me parecen, coincido en todas, la verdad es que sí. Ahora te voy a decir la pregunta contraria. 5 suplementos sobrevalorados. Pues la L-carnitina, porque la L-carnitina, muy poca gente sabe, pero la L-carnitina al final es un transportador que normalmente ya estamos saturados de él. O sea, de aportar más, o sea, es como decir, tengo una carretera con 2 carriles, tengo 5 camiones, que me están ocupando los 2 carriles, pero meto 10 camiones, no me va a ayudar para nada. ¿Cuándo hay una deficiencia de carnitina en personas obesas puede ser algo útil? No hay estudios aún que respalden eso. Cuando la carnitina tiene evidencia y tiene respaldo científico, la L-carnitina de trato, sobre todo cuando hay problemas de corazón y hay pérdidas de miocitos y demás, pues ayuda a regenerar eso. Y la acetil-L-carnitina a nivel cognitivo, no como quemagrasas. Totalmente. A nivel cognitivo como antioxidante. Entonces, no estamos hablando de la L-carnitina normal y corriente, que es la que no tiene función. ¿Por qué te funciona la L-carnitina? Porque te la mezclan con té verde y te la dan en un vial y el té verde te acelera y el té verde cuesta céntimos. Y probablemente ni el té verde te funcione, quiero decir, porque será el cambio de hábitos y de dieta lo que está funcionando. Correcto. Totalmente. Entonces, la L-carnitina sería para mí una opción que no recomendaría. Concuerdo. El Tribulus, por ejemplo, no tiene suficiente evidencia aún a día de hoy. Sí que hay algo de relación en estudios con tema de líbido, que aumenta por líbido, pero no se ha visto relación con aumento de hormonas luteinizantes, ni testosterona, ni demás. Con lo cual, Beton Zinc, más barato, 100%. 3 veces más barato, más evidencia y perfecto. Y si no, ostras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué te podría decir?
te podría decir 40.000. Justamente cuando tuve que hacer el libro y tuve que poner los 100, mucha gente me dice, ¿y este y este? Digo, pues mira, una de dos, o no tiene suficiente evidencia o es muy caro para lo que tiene. Luego hay los metabolitos como el HMB, hay claro, el algunos HMB, que por dices, ejemplo, cuando se compara con la leucina, tiene más Claro. evidencia de leucina. Entonces, Claro. y es un derivado de leucina. Entonces, al final estás pagando un poquito más por ese metabolito y no estás teniendo suficiente. La proteína, por ejemplo, que tuvo mucha fama, pero ella se ve menos, pero el otro día lo probé, me tomé una muestra al supermercado y lo tenía, la proteína hidrolizada de ternera. Sabemos que el aminograma de ternera no es comparable ni a la de huevo, ni a la de guisante de buena calidad, ni a la de El suero, que es suero. la reina. Entonces estás pagando más dinero porque cuesta más extraerlo, y me acuerdo cuando hay marcas que tú y yo sabemos, y te sacan por 90 y 100 euros, y dices, pues que, ostras, prefiero El pagar una de famoso suero. K-Green que las Claro, promovía. prefiero una de suero de mucho más barata. Totalmente. Y ahí creo que llevamos 4, me quedaría uno más. También es que hay muchísimos. Realmente hay muchos, sí. Pero si nos fuéramos, por ejemplo, quizá en el tema de quemagrasas y en el tema de potenciadores de testosterona, son dos nichos muy potentes, posiblemente son donde más ingredientes malos encontraría. Fenogreco, también tienes el... El fenógrego tiene algo de evidencia, la maca, por ejemplo, la gente sí. es algo muy económico y tiene mucha evidencia para mejorar los hormonas luteinizantes, tanto en hombre como en mujer, que regula la testosterona también en mujer. Hay algunas opciones, y zinc, es que el zinc está siempre en todo. O sea, es todo ZMA. Sí, O sea, qué casualidad, es zinc y magnesio. Y magnesio. Y si buscamos algo para potenciar testosterona, en hombre lo que más evidencia tiene es el zinc y luego la maca. Y hablamos de dos ingredientes muy baratos. Luego encontramos, pues, desde calostro, que tiene evidencia Estoy pensando en uno también, pero no me acuerdo. muy uno limitada. de potenciador que siempre dicen de la testosterona, pero ahora no me... Lo tengo en la punta de la cabeza. Al final piensa que el efecto placebo es muy importante. Eso sin Entonces, duda. que la pastilla sea muy brillante, ya sabemos que tiene más evidencia, que sea una pastilla pues totalmente blanca o transparente, porque sabemos que el blanco llama, pero si es más brillante es más... Y al final todo que te pasa un culturista que es súper natural, ¿no? Que seguro que no se ha tomado nada de química en su vida, anunciándolo, Sí, o la persona claro. enseñando el abdomen y Abdomen. diciendo me estoy tomando el quemador y no importa la dieta. Entonces, al final el efecto placebo es muy importante, y que un chaval con 16 años se tome un potenciador de testosterona, bueno, yo lo hice, yo en un Igual que momento me yo. tomaba Sí, los de sí. Muscletic y tal, y desde la ignorancia totalmente, pero hay muy poca evidencia. Entonces, al final, y volvemos a lo mismo, ¿eh? Para mí, suplementos y alimentación es casi lo mismo, etiquetado súper sencillo. Si compro una proteína de suero, ¿cómo no dejarme engañar y que me suban el precio del coste de la proteína de suero? Si me pone la patente, te dejo que me subas el precio, porque me estás diciendo que es un Ferrari, ¿vale? Si no me pones la patente, no me puedes decir que la calidad de la proteína es buena, y que no lleve muchos ingredientes. Sí, como digo yo siempre las creatinas, oye, creatina con el sello Creapure y ya está. Y monohidrato y se acabó. Ya No está, necesitas ya está. edulcorantes ni Entonces, que luego le historias. añaden, pues, desde BCAAs, cuando dices, si el pool de BCAAs ya está máximo con la proteína de suero de buena calidad, ya lleva leucina suficiente. Y además, añadirle glutamina a una proteína de suero, posiblemente los depósitos no has desgastado la glutamina. Totalmente. Tómate la parte, te vas a dar más cuenta. Entonces, al final, el tema de aminospicking, el tema de anunciar una proteína con un precio muy elevado y que no te lo Coincido. justifiquen, o sea, hay mucha marca vendiendo el bombo, y por eso al final, lo mismo que en alimentación, hago sencillo. Coincido. Venga, otra pregunta que sacaremos un reel bueno de aquí. ¿Proteína de suero o proteína vegetal? Al final, el valor biológico y el aminograma es lo que marca. Y no podemos decir, pues mira, me gusta más la dieta vegana o la... No, o sea, al final, valor biológico, hablamos de que la proteína hidrolizada o aislada tiene un 120%. La proteína vegetal de mejor calidad, que es la Pisane C9, que es la mejor patente de guisante amarillo, patente holandesa, tiene un 79-80. Conclusión, ya está. O sea, podemos hablar de sostenibilidad, podemos hablar de 40.000 cosas, todo lo que quieras, pero valor biológico tiene eso. Y si miramos, si el aminograma es completo, si buscamos una proteína, sabemos que es limitante en histidina y metionina, la vegana, y sabemos que la proteína de suero es un aminograma completo. Entonces, eso también hace que el aminograma, que es algo importante, esté por delante. Otro tercer factor que queremos para justificar eso, la cantidad de leucina. Por toma tenemos que ir a más o menos a 3 gramos de leucina en ese pool. Sabemos que es una proteína de suero, 30-35 gramos, una aislada, pues con 30 gramos llegas. Con una proteína vegetal te tienes que enriquecerlo. Que ahí sí que hay formas de hacer una proteína vegetal decente. La mezclas con cacao, la mezclas con proteína de arroz y ya estás complementando el aminograma. Incluso el aminograma ya se ha visto estudios que se puede complementar no en la misma toma, sino durante las 24 horas. Pero nosotros tenemos un pool que la ventana anabólica no existe, pero obviamente cuanto más aportamos a proteína, mejor, porque vamos a utilizar como fuente energética y además, o sea, cuanto antes, mejor. Aunque no es primordial de darle al momento, pero cuanto antes, mejor, porque no es lo mismo darlo al minuto 1 y que haga esa función hasta el minuto 100 que en el minuto 100. O que luego tenga que cubrir esas reservas a través de la descomposición de proteína muscular correcto, para... Correcto, entonces,
Teniendo en cuenta 100%. eso también, si buscamos una proteína solo, sabemos que el aminograma es completo. Si buscamos una proteína vegetal, pues tenemos que complementarla con un par de otros tipos de proteínas para llegar a ese aminograma completo. Entonces, al final estamos dando 3 opciones, que no es que Alex diga aquí como doctor y como lo que quieras, que esto no, o sea, la evidencia científica dice eso. Entonces, al final, si buscamos un sustituto a la opción B, a la opción láctea, sabemos que la que supera a la vegana es la de huevo, la albúmina de huevo. Porque sabemos que la albúmina de huevo sí que va un 90, 92, hasta 95%, depende de la proteína de huevo, de valor biológico. Pero una vegana no olvidemos que va un 80%. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Pues tomando más cantidad. Para una vegana tenemos que tomar 45 gramos, cuando una láctea tenemos que tomar 30 gramos. Pero si buscamos ciencia y evidencia, te digo que la primera, sin duda, la láctea, y ya no la suero, sino la que se extrae del suero, que es la hidrolizada, o la aislada, que son 100%. con menos hidrato de carbono y menos grasa, con lo cual la grasa, sabemos, retiza la absorción de proteína. Si tiene menos grasa porque es aislada e hidrolizada, pues mejor absorción. 100%. Suplementos como el Dong Quai, suplementos como los que ya sabes, ¿tienen evidencia para la menopausia? ¿Qué recomiendas en la menopausia? Tiene evidencia, y hay muchos suplementos que tienen más evidencia de la que creemos, pero igual que la L-carnitina, a veces no es en lo que lo estamos tomando. Si buscamos evidencia para menopausia, para toda, hablamos desde la la perimenopausia y después de la menopausia, hay un suplemento que es brutal, que es la isoflavono de soja, que es la parte que interesa de la... Coincido. Porque al final hay un exceso de soja, de fitoestrógenos y demás, y obviamente porque las mujeres padecen de problemas de miopía porque bajan los estrógenos en picado, ¿no? E incluso el riesgo de cáncer. Entonces, la isoflavono de soja es muy interesante. Hay un par de estudios muy prometedores de un derivado del nato, que se está patentando ahora, y es como la parte más pura incluso de la isoflavono de soja, y hay algún laboratorio lo está utilizando, y hay estudios súper prometedores, porque al final hablamos de un fermentado. El trébol rojo también. El Angus Vitex sí, Castus. el Agnus castus para mí es uno de los tops, porque el Agnus castus, uno de los beneficios que tiene, es como si buscamos algo para la acidez gástrica, el jengibre es brutal, porque para mucho y para poco te lo regula, es un tamponador, ¿no? Pero si buscamos un regulador, no solo para aumentar producción de estrógenos o para reducir la progesterona, que hay muchos suplementos que te reducen, el Agnus castus es brutal porque a partir de los 3 meses, que sí que es verdad que estés un poco ahí con calma, te regula tanto el exceso como la falta de progesterona y de estrógenos. Bueno. Entonces, claro, tengo exceso, me lo va a regular. Tengo falta, me lo va a regular. Entonces eso a mí me parece muy bueno, porque muchas veces tú tienes una sintomatología que puede ser derivada de un exceso de la producción de esas hormonas, pero muchas veces es un falso positivo porque también la falta de producción 100%. produce la misma sintomatología. Sí. Entonces darte uno que te pueda regular esas dos hormonas es brutal. Y sobre todo en la menorrea, cuando solucionas ese déficit calórico de la menorrea hipotalámica, en algunos casos es de los que mejor funciona y no te has de ir a cosas... Sí que es verdad que sobre la evidencia científica que hay, has de tomarlo durante 2 o 3 meses para empezar a tener efectos. No puedes tener esa pastilla rápida. Pero esos suplementos que a mí me encantan. Y luego de ahí, si tuviera que decirte los 3, isoflavono de soja, teniendo el nato en cuenta, que va a petarlo, yo creo yo, Agnus castus, y te podría decir aceite de onagra. La pregunta más recurrente en el mundo de la suplementación deportiva en el gimnasio. ¿Podemos mezclar creatina y cafeína? ¿Sí o no? Sí. Antes se decía que no, ahora sí. Sabemos que potencia la absorción a través del transportador GLUT4, o sea que no es que perjudique, es que potencia. Con lo cual, cafeína con la creatina y con hidrato de carbono, sin problema, lo va a potenciar, no es que lo perjudique, lo potencia. Perfecto. ¿Por qué se dice en el círculo médico, he escuchado a grandes referentes de la salud decir que no debemos mezclar cúrcuma y jengibre? Pues no sé por qué, porque la evidencia científica que hay es cuando se han extraído estudios de, por ejemplo, el té chai o el curry, lleva jengibre, cúrcuma, canela y pimienta. Entonces ya va mezclado en esas sociedades que padecen muy poco riesgo de cáncer con la contaminación que hay, como es la India, que consumen el curry. Entonces, cúrcuma y jengibre es una mezcla perfecta como antiinflamatorio y antioxidante, y perfecta. O sea, no es que digo que puede tener algo, pero no, es que hay muchos papers que se complementan muy bien. Y en tema sistema inmune es espectacular. Y añadiendo, entiendo, pimienta negra. Sí, pimienta negra para absorción, o algún ácido graso, vale. Porque tiene que ser liposomado. Sobre todo, jengibre, como al final es un amortiguador del pH, que en falta de producción de pH la aumenta, y en exceso de producción de un pH ácido lo disminuye, lo regula, no tiene problema, pero la cúrcuma sí que necesita una base liposomada o potenciador con bioperina. Entonces, en el mismo alimento que lleve grasa o que lleve una pimienta negra que potencie la absorción. De todos los tipos que hay, ¿cuál es el mejor tipo de magnesio? Es complicada. Si te digo calidad, biodisponibilidad, te diría el glicinato o el citrato. Sí, citrato más como antiinflamatorio
a tema muscular y el biglicinato tiene una absorción un poco mejor por la barrera hematoencefálica, con lo cual si hay migrañas y hay dolores de cabeza o tal, pues mejor ahí el magnesio en biglicinato. Hay magnesios de malato, un poquito más caro, también con muy buena absorción. El trimalato también tiene muy buena absorción, pero al final hablamos de magnesios más caros. Si buscamos un buen magnesio, biglicinato, y es más, si buscamos una patente que es la que nos marque la calidad, la patente Albion, una patente que es de los países del este, es la que mejor calidad de biodisponibilidad tiene de magnesio. Vale. ¿Qué ingredientes o compuestos o principios activos debería contener un buen suplemento para la salud articular? Yo siempre me gusta Buswell Serrata, que tiene evidencia, colágeno, condroitina, glucosamina, MSM, ¿Cúrcuma? Cúrcuma, Claro. magnesio y ácido hialurónico. ¿Qué piensas? Vale, el ácido hialurónico no estoy muy a favor. Vale. Para el ácido hialurónico hay evidencia, pero cuando es inyectado. En paper, igual que cartílago de tiburón, te podría decir, de esos que no recomendaría antes, que hemos hablado, no te recomendaría ácido hialurónico. Y dentro del colágeno, tenemos que tener en cuenta el colágeno y el magnesio son los dos suplementos más mal vendidos que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque el magnesio siempre compramos carbonato, sulfato, que tiene otros beneficios, pero por absorción para el tema antiinflamatorio no tiene ninguna evidencia. Y en el colágeno sucede algo, que en el colágeno, cuando es animal, colágeno hidrolizado tipo 2, sí que tiene absorción a nivel tema de desaminarse. La glicina sabemos que tiene muchos beneficios, incluso cuando se compra la glicina con colágeno hidrolizado animal tipo 2, sabemos que tiene mucha más evidencia incluso que la glicina, que es cuando se desamina. Hay mucha gente que dice, pues si se desamina, sí, pero es que incluso los aminoácidos por sueltos también tienen beneficios. Claro. Entonces, dentro del colágeno hidrolizado tipo 2, que sería el antiinflamatorio, porque el colágeno hidrolizado tipo 1 sería el de belleza, el para la piel, para el colágeno, que ahí hay una patente que es la Verisol, que es la de mejor calidad para belleza, para tema antiinflamatorio articular y sobre todo para aumentar la hidratación, sobre todo de la cápsula articular, que haya menos flotación y haya menos problema, menos degradación de cartílago, ¿vale? Sobre todo por una vía que es la MP3. Tenemos que buscar animal, como decíamos, típica gelatina porcina, perfecto, con vitamina C, encima es un transportador que utiliza el mismo transportador y potencia la absorción, pues vitamina C con la gelatina es genial. Y si buscamos top, hay dos patentes, Peptan, que es bovina, que es una muy buena opción, y luego si buscamos la de mejor calidad, que por eso a veces vemos colágenos por ejemplo, Solgar lo tiene, de cantidades muy concentradas, es cuando vamos a la del esternón, el colágeno del esternón del pollo, que es la patente UC tipo 2. Esa es la de mejor calidad, cuando se han comparado con otros estudios, incluso contra la Peptan, gana esta UC tipo 2, que es la, ya digo, es colágeno del esternón del pollo. Y tiene ese animal, o sea, no existe una opción vegana de colágeno hidrolizado de buena calidad. Y muchas veces cuando vemos marcas, que justamente en YouTube me han comentado, hay cierta marca muy antigua, una señora muy mayor, que tú sabes, sí. que tiene un sulfato de magnesio, nos absorbe, y un colágeno hidrolizado que es tipo 2 pero no te lo especifica. Si no te especifica colágeno hidrolizado tipo 2, es marino. El marino tiene absorción menos 0. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, y esto tú lo has hablado muchas veces en tus podcasts, que el cuerpo es muy inteligente y al final acaba asimilando lo que reconoce como suyo. Y el colágeno hidrolizado animal y el colágeno hidrolizado marino tienen una composición muy, muy diferente. El de pescado casi no lo absorbe. Y vosotros cuando veáis un colágeno hidrolizado y no se especifica el tipo de colágeno hidrolizado, si no se especifica que es un Ferrari, posiblemente sea una marca de mala calidad. Si no os pondrá Peptan, os pondrá bovino, porcino, tal, UC tipo 2, que sería ya el cum laude, pero si no se especifica, y la mayoría de colágenos como la marca que estoy comentando, que te pone colágeno hidrolizado tipo 2, sabemos que es de pescado y no tiene absorción ninguna. Ni para belleza ni para nada. Vale. Hierro liposomado, sucrosomado o quelado. Los tres son buenas opciones. Evitemos el sulfato ferroso. El sulfato ferroso es el que la típica gente dice, yo tomo hierro, pero me da problemas de gastrointestinal, me da acidez, incluso me da... tengo las heces rojas. Si tengo las heces rojas, ¿por qué es? Porque el óxido del hierro lo estás expulsando porque no lo absorbes. Si lo expulsas, no lo absorbes. Entonces, eso es una mala opción. Entonces, si te da problemas gastrointestinales y estás manchando las heces rojas un poco negrecinas, es que no lo absorbes. Y el médico no puede decir, no, te doy más cantidad. Eso es un error. Entonces, al final tenemos que buscar precio-calidad para mí liposomado, ¿vale? Si no hay una patente que es Ferrochel, que es entre sucrosomado y liposomado, y si no hay algunas opciones al final de derivados de un hierro derivado de la vaca. ¿Vale? Que al final hablamos pues, de esos tipos. Y esas opciones sí que son buenas, pero al final si nos están andando mal o si teñimos las heces, busquemos un biglicinato, que calidad-precio es una buena opción. Si no, como digo, la Ferrochel es una buena patente y con poca cantidad, con 20 miligramos, te lo va a aumentar en sangre. Entonces, al final... Suplementos
esta es la última pregunta. ¿Suplementos preferidos para descansar mejor? ¿Abogas por lo típico de melatonina, teanina y tal? ¿O también como yo, inhibidores de la sobreexcitación del sistema nervioso, en plan GABA, GABA. glicina? Me gusta mucho. Es un tema interesante porque fueron 4 años de estudio de la tesis doctoral, este tema, ¿vale? Con médicos, cómo los turnos de guardia les afectaban y entonces estuvimos buscando opciones, ¿no? Para poder solucionar esos turnos de guardia de 48 horas que afectaban incluso la fuerza de la mano, en el equilibrio y todo, y en cirujanos, ¿no? Que era el caso. La que más evidencia tiene sin duda es la melatonina, ¿vale? Hay personas respondedoras y personas no respondedoras. Igual que la creatina también es muy bonita, pero la creatina sabemos que hay personas, un 20% de la sociedad que no es respondedora, entonces, por muy bien que al vecino Antonio le haya ido bien, pues a lo mejor a ti no te va bien. Y la melatonina sucede que tenemos que tomar alguna de liberación sostenida. Totalmente. ¿Vale? Porque si no, al final, a menos que tengamos una buena asimilación, nos va a dar un pico, nos vamos a despertar a las 2 de la mañana, que luego ya tenemos que ver, que eso lo sabes tú mejor que nadie, si hay algún órgano disfuncional, ritmo circadiano del órgano y tal. Pero bueno, sin entrar ahí, el que más evidencia tiene melatonina sin duda. Para tema jet-lag, incluso conciliar el sueño y la calidad del sueño, porque la melatonina sabemos que potencia las diferentes fases del sueño, que es algo muy potente, no es solo conciliar. Y es el antioxidante más importante, por encima del glutatión, ojo, y la superóxido dismutasa. Ojo, que esto la gente no lo sabe. Es una hormona y el descanso es muy importante. Luego nos podríamos ir a ciertos relajantes, aparte del GABA, que el GABA tenemos que ver, sobre todo, si no, cómo tenemos esa absorción de GABA, porque, por ejemplo, personas con síndrome de piernas inquietas, el GABA es súper interesante para reducir ese síndrome, no para solo mejorar el descanso. Pero tenemos personas que tienen exceso de GABA, entonces tenemos que saber si necesitamos el GABA, que el GABA puede ser un puñetero, puedes incluso crear esa hiperexcitación del sistema nervioso o esa relajación, que sería muy interesante y sería, por evidencia, también otra opción. Pero luego tenemos otras opciones que me parecen muy interesantes porque muchos problemas de sueño hoy en día vienen del nerviosismo, ¿no? Entonces ahí hay 2 opciones, magnesio ya hemos hablado, y la ashwagandha. La ashwagandha, si no somos personas hipotensas, es porque baja la tensión arterial, es muy interesante porque ayuda a conciliar el sueño y se ha visto que ayuda a esa disminución del tiempo para conciliar el sueño. Entonces es muy interesante porque el magnesio sabemos que es un relajante muscular y como relajante muscular estás muy excitado, te ayuda a relajarte, ¿no? Luego la teanina, que es un estato del té, una molécula muy interesante. La teanina tiene una patente hoy en día que es la que marca diferencia, es la sunteanine, que también sabemos que es un efecto, aunque viene del té y es un estimulante, es un efecto relajante e incluso ayuda a la función neurocognitiva. O sea, por ejemplo, hay muchos preentrenos que lo añaden para disminuir ese efecto. La gente no confunda teína con L-teanina. Claro. Son 2 cosas diferentes. L-teanina. Y la L-teanina es eso, tiene esa función que ayuda al rendimiento cognitivo, ayuda a disminuir los riesgos de la sobreexcitación del sistema nervioso central, con lo cual, al final, volvemos al mismo. El té verde que tiene las 2 cosas ayuda... La memoria incluso claro, también. Sí. O sea, hay muchos preentrenos ahora que se está sacando, que hay varias marcas que están sacando suplementos para gamers. Se ha visto que uno de los ingredientes básicos es la teanina, porque ayuda a estimular sin sobrepasarte, disminuye un poco los efectos secundarios del sistema nervioso central sobreexcitado con el cortisol elevado, porque le ayuda a disminuir el cortisol y tiene esos beneficios. Y luego sí que está pasiflora, valeriana, todas estas plantas que tienen algo de evidencia, pero no podemos compararlo con los otros que tienen una evidencia A. 5-HTP, ¿no? Quizás también. Pero 5-HTP al final, pensemos que 5-HTP, el triptófano yo los englobo lo mismo porque es un derivado de melatonina. O sea, al final, triptófano, 5-HTP, melatonina. Entonces al final es un derivado que te podría decir de algún derivado que lleva algo con magnesio, con un ZMA. También va a tener beneficios porque tiene esto. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando doy una melatonina, igual que me gusta la liberación sostenida, una liberación rápida y una liberación lenta, liberación sostenida, un mix de los dos, que lleve alguna ayudita aparte de las plantas para el tema de relajación. Y bueno, pues que lleve también, por ejemplo, el magnesio y que lleve, en vez de todo de melatonina, pues 5-HTP, un poco de triptófano, un poco de melatonina. Porque al final sabemos que son 3 vías de absorción, que aunque se van a juntar en algún lado, sabemos que no van a acumular esos receptores. Porque el problema principal de la melatonina, que es súper interesante, por ejemplo, un exceso de magnesio, laxas. Un exceso de cúrcuma, laxas. Sistema digestivo, osmosis, y un proceso osmótico y ya está. ¿Qué pasa con la melatonina? La melatonina hay un problema que al final es una hormona y puede crear una calcificación de la glándula pineal. Entonces, un chaval joven que ya está tomando melatonina, porque si no, no duerme, tal y cual, y lleve 20 años tomando, la glándula pineal se le va a acabar calcificando. Y al final no la va a acabar produciendo. Entonces, yo siempre recomiendo que utilices pues, una vez 5-HTP, una vez melatonina, dosis muy bajas, que vemos barbaridades en Estados Unidos de 4,5 miligramos, cuando más de 1,9 no hay evidencia. ¿Vale? Incluso hay gente que yo le digo que la de 1 miligramo se la aparta para tomarse o sea, 0,5 miligramos, que ya tiene evidencia científica, no por más es mejor. Entonces, que vayan haciendo eso y que en épocas que tengan que descansar, que yo siempre hago la regla de 3 meses sí, 1 no, en ese mes que no, que a lo mejor es vacaciones y ya duermes bien, pero pongamos que sigues trabajando y sigues con el mismo nivel de estrés, no cambias tus hábitos de vida, que sería lo primordial,
pues ostras, opta esos días por una ashwagandha con magnesio, otras vías, valeriana, ¿sabes? Totalmente. Hay que descansar porque es muy beneficioso, pero la melatonina tiene ese gran problema, que al final es una hormona y si la hormona la damos de fuera, el cuerpo dice, oye, a mí déjame en paz, yo ya dejo de fabricarla porque tengo otras cosas que hacer, entonces al final dejamos de producirla. Oye, ya para concluir este podcast, Alex, tienes 2 libros fantásticos que me gustaría enseñar. Uno es Compra bien, come mejor, muy recomendable y además es el último libro, ¿no? Sí, que has sacado. sí. Me le he estado echando una ojeada y ya os digo que es la lectura del verano. Y luego este que también es extremadamente recomendable, que tenéis, igual que nos ha ilustrado Alex, pues tenéis un abecedario con un montón de principios activos, de todo, que os va a encantar, os va a aportar muchísimo valor. De hecho, es un manual de consulta, ¿verdad? Sí, O sea, sí, es la idea. Entonces, nada, los pueden comprar ¿dónde? En Amazon, entiendo, En todas partes, todas las plataformas. en toda... Casa del Libro. Sí, o sea, en Casa del Libro, en FNAC, en Amazon lo tienen en digital los dos, incluso, y en ebook, o sea que donde quieran lo pueden conseguir sin problema. Pues, oye, pues muchísimas gracias. Despedimos el podcast por hoy porque así dejo que me los dedique y me voy a casa a leerlo encantado. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias Alex. a ti, ha sido un placer. Gracias por el aporte y a vosotros nos vemos como siempre en el próximo episodio. Hasta pronto.